A ver, me confirman si todos están viendo la diapositiva. ¿Todos ven la diapositiva? ¿Sí se ve? Excelente. Ya miren, vamos a trabajar con esta diapositiva, que es una diapositiva realizada, preparada por la Escuela del Ministerio Público. Es un material oficial, es un material público, esto está en la página oficial del Ministerio Público, la pueden encontrar. Y es un material didáctico que vamos a utilizar para explicar las principales medidas cautelares en este nuevo modelo procesal penal. Dentro, para todos, por favor, cual se está desarrollando, vamos a empezar con la disertación. ¿Hay alguna duda, hay alguna consulta, hay algún aporte? Simplemente activan su micrófono y me interrumpen con toda confianza y pasamos a escuchar la inquietud. Recuerden que estas medidas cautelares es un tema bastante amplio. Solamente hablar de medidas cautelares lo tienes que desarrollar en unas 3, 4, 5 sesiones. Pero ahora vamos a tocar lo más importante para que todos tengamos claro el panorama general del funcionamiento de estas medidas cautelares o medidas de aseguramiento. ¿Por qué? Porque es algo cotidiano dentro del ejercicio de nuestra profesión. Ahora, ¿la mayoría de los presentes son abogados o hay participantes de otras carreras? A ver si es que ese dato me pueden confirmar. ¿Todos son abogados o hay alguien que no sea abogado? ¿O tenemos también estudiantes de derecho? A ver, pueden activar su micro. Yo soy estudiante de derecho o yo soy ingeniero, yo soy, no sé, de otra profesión, para más o menos dosificar la información y que esto sea didáctico. Porque justamente en la Universidad de San Marcos, en nuestro curso de educación, no el abogado o el expositor que habla difícil o complicado es el mejor expositor, sino el expositor que logra hacer que la información fluya, porque esto es construcción de conocimientos. Ustedes y nosotros construimos conocimientos. Entonces, la idea es que influya la información y es importante saber el escenario que tienes para que la información llegue adecuadamente. Entonces, si todos son abogados, pueden escribir ahí en el chat, si todos somos abogados, o si hay alguien que es estudiante de Derecho, por ejemplo, dice, yo soy estudiante de Derecho, y si hay alguien de otras profesiones, porque siempre encontramos a veces docentes, a veces ingenieros que participan porque quieren conocer más del tema. A ver si me ayudan para empezar. Pueden usar el chat. Vamos a activar el chat, a ver. Ya, Fátima es estudiante de Derecho. Alexandra también es estudiante de Derecho. Karina, bachiller en Derecho. Juan de Dios, estudiante de Derecho. Stephanie. Ya. Omar, también estudiante de Derecho, 10º siglo. Fabiola, bachiller en Derecho. Lisbeth, abogada. Y no hay nadie que sea de otra profesión, ¿verdad? Todos estamos dentro de este hermoso mundo del derecho. No hay ingenieros, no hay docentes. Excelente. Entonces, muchas gracias. Esto es importante. Todos formamos parte de ese mundo del derecho. Y vamos a empezar. Vamos a minimizar esto del chat. Ya. Y arrancamos. Entonces, vamos a hablar de las medidas de aseguramiento. Dentro de estas medidas de aseguramiento, nosotros vamos a tener dos: la coerción personal y la coerción real. Cuando hablamos de medidas de aseguramiento, ¿a qué nos referimos? Todos tenemos nociones de un proceso, ¿verdad?
En este caso, la mayoría que estamos acá presentes queremos generar más conocimiento sobre los procesos penales. Lo que nos importa es saber más acerca de los procesos penales, porque estamos justamente en un curso que nos va a dar información sobre procesos penales. Entonces, todos conocemos los procesos. En la ciudad de Lima, por ejemplo, hay algunos procesos que se están ventilando todavía con el Código de Procedimientos Penales de 1939. Pero la mayoría, porque ya en todos los distritos judiciales ya está funcionando el nuevo modelo procesal penal, que se ha dado con el Código del 2004 y este entra en vigencia en el año 2006, en julio del 2006, en el Distrito Judicial de Huaura como un programa piloto para implementar este nuevo modelo procesal penal, que es un modelo garantista, es un modelo acusatorio, adversarial, y donde prima la oralidad, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la base legal que vamos a utilizar hoy día? Va a ser esta base legal de este nuevo modelo procesal penal del 2004, que hoy 2020 ya está vigente a nivel nacional. Entonces, todas las citas legales de esta clase van a ser de este modelo procesal penal. ¿Ya? Eso es muy importante que tengamos presente. Ahora, ¿nosotros conocemos el nuevo modelo procesal penal? Sí. Todos nosotros acá creo que tenemos nociones de ese nuevo modelo procesal penal. ¿Cuál es el proceso único en este nuevo modelo procesal penal? Va a ser el proceso común, ¿verdad? Ese es el proceso por antonomasia, el proceso ideal, el proceso común. Pero tenemos procesos especiales también. Pero eso es un tema aparte. Entonces, cuando inicia un proceso, ¿cómo inicia un proceso? Inicia con la noticia criminal, ¿verdad? Imaginemos, hubo un robo en la, no sé, acá en el distrito de Huanchac, en Cusco, porque ahorita estamos en Cusco, o en el distrito de Surco, en La Molina, hubo un robo. Entonces se hace la denuncia policial y ahí es donde inicia el proceso, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo ahí, ¿no es cierto? Inicia el proceso. Ahora, este proceso, ¿qué es el proceso? Es un camino, ¿verdad? Es toda una serie de pasos que se van a realizar para concretar algo, para cumplir algo, para obtener algo. Y este proceso va a durar, ¿no es cierto? Antiguamente, en el Código de Procedimientos Penales, los procesos penales sumarios, por ejemplo, te duraban entre 2, 3 años. Y un proceso penal ordinario, porque en el antiguo modelo teníamos procesos sumarios, procesos ordinarios, un proceso ordinario te podía durar 6, 7, 8 años. Imagínate, 8 años en un proceso penal. Es increíble. Pero el nuevo modelo ha simplificado esto y ha agilizado bastante esto, ¿verdad? Porque dentro de este nuevo modelo tenemos la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral o de juzgamiento, que es la etapa principal de todo el proceso. Y los plazos se han reducido. ¿Por qué? Porque al ser un modelo garantista, tenemos un juez de garantías que va a iniciar con nosotros el proceso. Una vez que se formaliza este proceso, porque recuerde, investigación preparatoria son 120 días. Dentro de esos 120 días tenemos 20 días de diligencias preliminares. ¿Qué son las diligencias preliminares? Aquellas donde solamente el fiscal es director de la investigación. ¿Qué quiere decir? El juez no conoce el proceso. ¿Por qué? Porque este no se ha formalizado. Cuando se formaliza, ahí recién se toma conocimiento el Poder Judicial. Y ahí recién tenemos un proceso formal, un proceso formalizado. Dentro de estos 120 días, ¿se puede ampliar el plazo? Claro que sí, lo ampliamos por 60 días más. Entonces, tenemos un juez de garantías. Este juez que toma conocimiento de este proceso, de la formalización de este proceso, va a ser el juez de garantías. ¿Por qué es llamado juez de garantías? Porque este juez tiene pues que garantizar las normas y principios procesales de nuestro código y garantizar a su vez el
el cumplimiento eficaz de este nuevo modelo procesal. Y dentro de ese cumplimiento están los plazos, porque le podemos pedir a este juez de garantías un control de plazos. Y vamos a ver que va a ser ese juez de garantías el que va a ver estas medidas de aseguramiento o medidas cautelares. Entonces, todos ya estamos contextualizados, ¿verdad? Todos ya estamos contextualizados dentro de nuestro proceso penal y con nuestro juez de garantías. Porque recuerden, la primera etapa, que es exclusiva, donde el fiscal es director de la investigación, ahí él decide todo. Recuerden que el fiscal puede archivar las investigaciones y nadie le puede decir nada. Obviamente tú puedes dentro del plazo legal solicitar al superior que revise ese archivo, pero el fiscal es dueño de la investigación. Cuando ya se formaliza no, ahí el Poder Judicial toma el rol principal y el juez, dentro del principio de división e igualdad de armas, el juez que se convierte en un tercero imparcial, donde vamos a tener al Ministerio Público, vamos a tener a la defensa, ambos al mismo nivel, actor civil, etc., ambos al mismo nivel, participando del proceso. Y el juez ya no participa del proceso. Nos referimos a que ya no está dentro de la instrucción, ya no está en la investigación, como era en el antiguo modelo procesal, donde el juez investigaba, porque los procesos sumarios el juez instructor no solamente investigaba, sino también sentenciaba. Y en los ordinarios el juez instructor investigaba al lado del fiscal. Entonces, el principio de igualdad de armas corta esto. Y tenemos a este juez tercero imparcial como un juez de garantías. Entonces, este proceso va a durar, ¿verdad? De acuerdo a la complejidad, va a tener plazos. Y justamente por eso es que tenemos normado en nuestra norma procesal las medidas de aseguramiento, las medidas de coerción personal y las medidas de coerción real. Ya, ahora, estas medidas cautelares o de coerción procesal, como las conoce nuestro nuevo modelo procesal penal, porque todos ya estamos de acuerdo que estamos trabajando con esta norma, no con la norma anterior, sino con la norma vigente a nivel nacional. ¿Cuál es la finalidad de estas medidas de aseguramiento, estas medidas cautelares o de coerción? La finalidad es asegurar la presencia del imputado en sede judicial y la efectividad de la sentencia. Los procesos tienen toda una serie de etapas y tiene todo un tiempo. Y la idea es que estas medidas nos permitan, de acuerdo a la naturaleza del caso, asegurar la presencia del imputado y que esta sentencia, cuando llegue su momento, sea efectiva. Y eso es muy importante. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes el código anterior, el Código de Procedimientos Penales? En esa norma anterior tenías 2, 3, 4, 5, 6 años de proceso. Llegabas a la etapa final, a la etapa de sentencia, y simplemente desaparecía. Nunca se presentaba ¿quién? El que iba a ser sentenciado, el procesado. Se escondía, se ponía en reserva el expediente, se ordenaba las órdenes de ubicación y captura a nivel nacional, cada 6 meses se actualizaban estas órdenes y en el camino prescribe el expediente. Y se genera una total impunidad. Esto se evita con el nuevo modelo procesal, no solamente con las medidas de aseguramiento, sino también con el capítulo de la sentencia, donde esta ya ha superado este problema que teníamos con la antigua norma. Ahora, ¿cuáles son las principales medidas de aseguramiento? Dentro de las medidas de coerción procesal, que está señalado en el artículo 235, 1.1 de nuestra norma procesal, tenemos 1, respeto a los derechos fundamentales, principio de excepcionalidad, principio de proporcionalidad, principio de provisionalidad, principio de taxatividad, principio de suficiencia probatoria, principio de motivación de las resoluciones, principio de judicialidad y principio de reformalidad o variabilidad.
Estos principios son importantes, ¿por qué? Porque nuestros nuevos sistemas son garantistas. ¿Qué quiere decir? Se trabaja garantizando derechos fundamentales al procesado. Es distinto al antiguo modelo que era inquisitorial, ¿no? Entonces, dentro de este principio de presunción de inocencia, para que tú ejerzas medidas coercitivas o medidas de aseguramiento, tienes que cumplir estos principios. El primero se refiere exclusivamente a los derechos fundamentales. Todos los seres humanos, incluido un procesado, tienen derechos fundamentales. Y estos derechos fundamentales no están consagrados en esta norma procesal o en el Código Penal, en la norma sustantiva, no. Están consagrados en nuestra Constitución. Eso quiere decir que por más, digamos, delincuente que seas, con ese término entre comillas, siempre tienes que tener garantizado tus derechos fundamentales. Derecho a la dignidad, derecho a la igualdad, derecho al honor, derecho a no ser torturado, derecho a no ser maltratado, derecho a no ser humillado, etc., etc., etc. Derechos fundamentales. Entonces, esto es uno de los principios más importantes. Segundo principio, el principio de excepcionalidad. ¿Qué quiere decir? Estas medidas de aseguramiento no es lo normal, no es lo común. Tienen que ser medidas excepcionales. ¿Qué quiere decir? Si el proceso se puede desarrollar sin necesidad de aplicar estas medidas coercitivas o estas medidas de aseguramiento, se tiene que desarrollar de esta manera. La regla no es aplicar las medidas de coerción, es la excepción por este principio de excepcionalidad. Segundo principio, proporcionalidad. Estas medidas tienen que ser aplicadas de acuerdo a la realidad y el análisis del contexto. Nuestro sistema eurocontinental tiene su base fundamental en el principio de legalidad. ¿Qué quiere decir? No estamos nosotros en el derecho anglosajón, no estamos nosotros en el sistema inglés, donde el principio consuetudinario te permite pues determinar para cada contexto una sanción predecible, una actuación predecible. En este caso no, cada caso se analiza por particular, independientemente. Y esto, bajo el principio de proporcionalidad, nos quiere decir que se tienen que aplicar estas medidas de coerción de manera proporcional ¿a qué? Al daño. ¿Al daño de qué? Del bien jurídico que estamos protegiendo. Recuerden, nuestra norma sustantiva penal, ¿qué es lo que protege? Bienes jurídicos. Bienes jurídicos que se han incorporado bajo los criterios de necesidad de pena y merecimiento de pena. Estos bienes jurídicos nos van a dar la proporcionalidad. De acuerdo a la lesión, mientras más grave es la lesión al bien jurídico, entonces la coerción tiene que ser más grave, más fuerte. ¿Me entienden? Principio de provisionalidad. ¿Qué quiere decir? Las medidas de coerción son provisionales, no son permanentes. Principio de taxatividad. Esto nos dice que no tenemos un clausus apertus. ¿Qué es un clausus apertus? Que nosotros podemos pues ingresar más características. No. Estas medidas de aseguramiento están estipuladas taxativamente, normativamente. No las podemos modificar. De las que están dadas con sus reglas, con sus características, así se tienen que aplicar y se tiene que respetar esa taxatividad. Suficiencia probatoria. ¿Qué quiere decir? Para que el fiscal solicite estas medidas de aseguramiento, tiene que existir suficiencia probatoria. Y esto es lo más polémico de todo. ¿Por qué? Más adelante, cuando analicemos prisión preventiva, vamos a profundizar en esto. Principio de motivación de las resoluciones. ¿Qué quiere decir?
el fiscal, al momento de solicitar una medida de coerción, una medida de aseguramiento, tiene que fundamentar, tiene que motivar su dictamen, su resolución y explicar los motivos por los cuales es necesaria la aplicación de esta medida de aseguramiento. ¿Por qué? Porque recuerden los principios, excepcionalidad, provisionalidad, estos principios reglamentan la actuación fiscal. Entonces, él tiene que motivar las resoluciones adecuadamente. Principio de judicialidad, estas medidas las vamos a aplicar dentro del proceso penal. ¿Y con quién? Con el juez de garantías. ¿Qué quiere decir? Que el fiscal no puede aplicar estas medidas dentro de su periodo de director de la investigación, su periodo de diligencias preliminares. No puede. ¿Por qué? Porque este principio de judicialidad nos obliga a que solamente las medidas sean aplicadas cuando la investigación está formalizada y tenemos un juez de garantías. Si no tenemos un juez de garantías, Fiscalía no puede, por más que quiera. Recuerden, eso es importante. Pero, doctor, Fiscalía puede detener, claro, te puede detener dentro de 24, 48 horas, también dentro de 15 días, si hablamos, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, crimen organizado. Es cierto, pero eso es muy distinto, esta detención es muy diferente a las medidas de coerción que tienen que ser veladas por un juez de garantías. Principio de reformabilidad o variabilidad. ¿Qué quiere decir? Estas medidas no son permanentes. Imaginemos, se ha concedido una medida, pero tenemos un nuevo medio probatorio. Este nuevo medio probatorio nos ayuda y nosotros podemos solicitar la variación de la medida, la reforma de la medida. ¿En qué momento? En cualquier momento. Esto es importante. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. Ojo, el hecho de que no exista pues, un límite no quiere decir que solicito cesación de prisión preventiva, por ejemplo. Me rechazan. Entonces, pero el doctor Farfán dijo que podía solicitar en cualquier momento y las veces que yo quiera. Entonces, vuelvo a solicitar cesación de prisión preventiva, me vuelven a rechazar. Y vuelvo a solicitar, no. Obviamente, cada solicitud tiene que tener una fundamentación y solamente puedes hacer la solicitud cuando has encontrado un elemento nuevo, ¿verdad? Un elemento distinto al que se ha analizado, una prueba diferente o una situación de los hechos distinta. Ahora, si tú solicitas, por ejemplo, la cesación, pero ahí no te niegan, eso no quiere decir que tú no puedas solicitar otra vez, siempre que tengas nuevos elementos de prueba.